Oriana, por invitar a este espacio tan importante como es en estos momentos, en la crisis de la pandemia en la que estamos, y estar aquí para compartir y para aprender. Bueno, seguimos en nuestros círculos Artemisas. Mi nombre es Oriana Camargo y las estaré acompañando hoy en este maravilloso espacio de conversación, de diálogo con las mujeres de la red Nosotras Ahora, mujeres poderosísimas que en cada rol que desempeñan en sus territorios han intentado cambiarle sus realidades, darle un vuelco a esa Colombia profunda, tan olvidada no solo por el Estado, sino por el centro, ¿no? En general, por esta sociedad y por este país que mira solo desde el centro. Las conversaciones anteriores son conversaciones que habíamos tenido desde la mirada de esa mujer urbana, pero quisimos darle un vuelco a eso y también darle voz a esas mujeres rurales o a esas mujeres de esa Colombia profunda que tienen mucho por contarnos, que de su diversidad viven la política, y no solo viste la política desde lo electoral, sino desde lo organizativo de otra manera. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Quiero iniciar presentándolas a estas maravillosas mujeres. Lo que yo diga nunca va a coincidir con lo que realmente son y hacen en sus territorios y en sus vidas, pero voy a intentar describirlas. Nos acompaña Yelina Palomino. Yelina es una poderosa activista social, defensora de derechos humanos, de los derechos sobre todo de las mujeres, que ha trabajado en un proceso de articulación de los diferentes procesos políticos de sus compañeras en territorio, ¿no? Ha hecho un proceso muy interesante de fortalecimiento a esos procesos políticos en territorio. Es de Cauca, vive en Santander de Quilichao y pertenece a la Red de Mujeres Políticas en Expansión. Edelina, muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Niosori Castillo. Niosori fue candidata a la alcaldía de Guachené, Cauca, un gran reto, la primera mujer en ser candidata a la alcaldía del municipio. Si no estoy mal, ella nos corregirá. Niosori también es una gran activista, defensora de derechos humanos, feminista. También pertenece a la Red de Mujeres Políticas en Expansión y a la Red Departamental de Mujeres del Cauca y del Norte del Cauca. Y con broche de oro cerrando Nini Cardoso fue candidata a la Asamblea Departamental de Arauca, también defensora de los derechos de las mujeres y de las víctimas, pertenece a la Mesa Nacional de Víctimas y a la Mesa Departamental de Arauca. Lleva un gran proceso de activismo, tal vez de sus experiencias personales como víctima del conflicto, tratando de reivindicar y de darle un vuelco a esa historia dolorosa de nuestro país, ligada, por supuesto, sobre todo a los territorios periféricos que han padecido con más crudeza este conflicto que queremos dejar atrás como país, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerles, reitero el agradecimiento a estas mujeres que sé que están gestionando recursos, que sé que están apoyando causas desde los territorios y han sacado un espacio pequeño para estar con nosotros hoy. Quiero comenzar por preguntarles cómo están viviendo precisamente en esta coyuntura del COVID-19 y del aislamiento obligatorio estos procesos de carencias, ¿no? Porque si algo tiene esta pandemia es que ha develado la desigualdad social y la pobreza y las situaciones de carencia en las que se encuentran muchos territorios de nuestro país, lamentablemente. Entonces quería preguntarles cómo lo están llevando ustedes como lideresas que la comunidad reconoce, que me imagino las han buscado para intentar resolver, para intentar mitigar esta problemática, y cómo ven la gestión local, ¿no? Porque vemos lo que se hace desde el gobierno nacional, pero también cómo ha sido la gestión local para mitigar los efectos de esta pandemia tan cruda y tan dolorosa. Entonces, no sé, les voy a dar como un orden al azar de intervención. Comienza Niosori, luego Yelina y luego Nini. Bueno, ¿cómo están? Encantada de estar aquí en este círculo. Pues esta situación quisiera abordarla desde dos puntos de vista. Ese aspecto, ¿sí? Esa posibilidad que tenemos también para hacer un análisis profundo
hemos estado construyendo desde mucho tiempo y sembrando muchos granos de mostaza y con la certeza que en algún momento siempre soñamos con una sociedad mejor, más justa, más equitativa, más humana. Y yo siento, sin ser soñadora, ni idealizar este tema tan fuerte, pero yo siento que la humanidad de esto va a salir más poderosa, va a salir valorando más, ¿sí?, lo sencillo, valorando más lo importante, la vida, al otro, a la otra, valorando más un abrazo. Esas son como de las reflexiones personales que me he hecho y también lo estoy mirando como una respuesta de Dios, de la vida, de la naturaleza. Y esa respuesta, lógicamente, es a todos nuestros sueños y nuestras apuestas. Por otro lado, ya desde el impacto social de la pandemia, siento que es momento de replantear el concepto de vulnerabilidad. Cuando se habla de las ayudas humanitarias, entonces se menciona que estas van dirigidas a las personas más vulnerables de la sociedad. Listo, existen, están entre nosotros y nosotras, esas personas que no tienen de dónde sustentarse, que viven del día a día. Pero hay otras personas, o sea, en este momento todos y todas somos vulnerables, ¿sí? Porque nadie estaba preparado para la crisis, nadie tenía un colchón económico, ¿sí?, para decir, con estos tantos millones voy a afrontar la crisis y voy a estar sosteniendo mis necesidades básicas y las de mi familia. Es algo que nos ha tomado por sorpresa y pues no va a haber ahorro que aguante, más cuando hay muchos puestos laborales en peligro, ¿sí? El tema de la vulnerabilidad, repito, entonces es un aspecto que se debe replantear. Y nosotras, las lideresas, así seamos profesionales, así estemos trabajando al interior de nuestras organizaciones, también tenemos carencias. Y estamos en un momento en el que estar en una condición de hambre y necesidad ya no va a ser una cuestión de vergüenza. Yo creo que hace 3 meses atrás tú decías que no tenías una papa en tu nevera y eso generaba vergüenza, ¿no? Generaba cierta sensación. Ahora estamos en las mismas condiciones, de pronto unas con un poquito más de posibilidades que otras, pero pues ya no debe darnos pena decirnos que tenemos una carencia, una necesidad. De hecho, también somos resilientes, estamos sacando lo mejor de nosotras, lo mejor de sí, y lo más importante, estamos pensando también en las otras, tejiendo sororidad y fortaleciendo nuestro tejido social. Bueno, entonces no quiero extender más. Hola. Sí, muy acertadas las opiniones de nuestra amiga Soris. Estoy también totalmente de acuerdo con ella. El tema de la vulnerabilidad en la pandemia, pues es una vulnerabilidad que realmente no es para la gente que no tenga recursos económicos, sino para todas las personas. Hay personas que tienen una vulnerabilidad en su salud y pueden tener mucho dinero en la cuenta y en la tarjeta, pero básicamente no está sirviéndoles de nada, ¿no? O sea, hay una vulnerabilidad económica y también hay una vulnerabilidad en tema de salud de muchas personas. Estas muertes de tantas miles de personas, yo siento que están dejando como una huella en un inconsciente colectivo. Siento que están dejando una huella no solamente de temor, yo siento que es una huella de un cambio de vida real que se tiene que dar y que la naturaleza está haciendo ese llamado. O sea, es imposible que las personas no reflexionen después de que se mueren cientos de personas. Es imposible que no haya una reflexión. Y también ese darse cuenta que cuando se ha parado la economía mundial, que se ha parado la industria mundial, ese darse cuenta que ha bajado
el consumismo, eso tiene que tener un significado para todas las personas. Decíamos el otro día, yo desde Santander de Quilichao estoy mirando los resultados de unas acciones que han ocurrido a nivel mundial. Y ya las fronteras, pues digamos que ideológicas no existen tanto. El Internet nos ha llegado y nos ha transformado la vida y conocemos lo que está pasando en todos los otros lugares y esas ansiedades también llegan, ¿no? Esas ansiedades también llegan y como dice Mío, no se trata de que sean personas más pobres o personas menos pobres, no. Todas en este momento tenemos diferentes tipos de vulnerabilidades. ¿Qué es lo bonito de la mujer y del liderazgo de la mujer? Es estos círculos, estos hermanamientos. Yo siento que nosotras como círculos de mujeres hemos dado la talla, en su gran mayoría, acompañándonos, hablándonos, no dejándonos solas, utilizando las herramientas que tenemos. En este momento es un WhatsApp, un Facebook, un Internet. Las que vivimos en pueblos, por ejemplo, a veces nos encontramos cuando mercamos, nos ponemos de acuerdo y a 2 metros de distancia al menos nos vemos, tratamos de no perder esa cercanía y tener la oportunidad de estas conferencias virtuales, estas videoconferencias también es una gran ayuda. Pero ¿qué es lo que en lo que nos estamos tratando de basar y mirando el éxito? Y es a veces en los mercados. Efectivamente nos estamos midiendo por si hemos podido gestionar o no gestionar algunos mercados para compañeras, que como dice Miosoris, la verdad nosotras desde la red hemos estado intentando no darle ese tono de que es para las personas más vulnerables, no, es para todas las lideresas, porque todas las lideresas, la mayoría no tienen un trabajo fijo, las locales, lideresas como nosotras, somos unas mujeres que no tenemos unos trabajos formales, tenemos unos trabajos informales y nos hemos estado tratando de apoyar y no desde la solicitud para la pobreza ni la miseria, sino desde el apoyo. Y son 2 puntos de vista diferentes. Querernos, apoyarnos es muy distinto. El otro día decíamos queremos hacer un mercado, pero no queremos hacer un mercado de papas y 3 libras de arroz. No, queremos hacer un mercado de sueños, queremos hacer un mercado de cosas para hacer, de libros para leer, de otras acciones que alimentan el alma, de canciones. Queremos tratar de tener otras estrategias, otros productos que nos hacen falta en esta cuarentena y llevarlo a las compañeras. Nosotras siempre hemos tenido un periódico donde tratamos de comentar estos temas importantes. Hemos tenido uno en línea de paz, otro en línea de PD, otro en línea de planes de desarrollo y en esta oportunidad dijimos, nuestro mercado va a ser los artículos del periódico que le lleven a las otras chicas de otros territorios qué es lo que nos estamos pensando algunas y qué se están pensando unas mujeres que están más lejanas, pero que también están con nosotras en esta situación y todas estamos poniendo un granito de arena, entendiendo lo que ocurre, dando nuestra mirada y aprendiendo de las demás. Y yo creo que también esas formas de mercado son válidas. Y no digamos mercado, que esa palabra es como tan capitalista, digamos esas formas de trueque, esas formas de solidaridad, esas formas de hermanamiento son las que yo creo que valen. Escuchar a la otra no tiene precio, muchachas. Y yo siento que en eso las mujeres hemos estado muy, muy fuertes y le hemos dado un poco el ejemplo a la humanidad. ¿Qué me preocupa? Me preocupa el aprovechamiento de este caos para que pues, la corrupción se amañe y se convierta y se ensañe más y ya los pocos recursos que teníamos para plan de desarrollo, para PEDEX y para lo que nos hemos estado soñando, ya esos recursos se van a esconder o se van a ir como el agua. En este momento lo más importante es la vida y lo entendemos. Pero también entendemos que estamos en un país corrupto, en un sistema corrupto, no es solamente el Cauca, no es solamente Colombia, es el mundo, es la globalización de lo que pasa. Otra cosa que nos asusta por este COVID es que vamos a tener que cambiar nuestro modelo de salida y nuestro modelo de independencia, y yo siento que esas libertades que teníamos se van a ver muy afectadas.
nos están diciendo que de una cuarentena total que, entre comillas, estamos viviendo, vamos a pasar a una cuarentena inteligente, y esas cuarentenas inteligentes también tienen mucho que ver con la restricción de nuestras libertades. A mí eso me preocupa, porque a mí me gusta reunirme con mis compañeras, me gusta hacer círculo, me gusta pensarme en equipo, cómo vamos a ir, cómo vamos a trabajar la minga, me gusta tener sesiones de lectura, sesiones de tarot, todas esas sesiones y todas esas reuniones yo veo que nos las van a empezar a moderar. Entonces, son cosas que siento que tenemos que pensarnos, cómo encontrarnos, cómo continuar unidas, pero también que nos hace falta estar juntas, vernos, abrazarnos. Entonces, tengo temores por eso, básicamente más que por la comida. Les decía la vez pasada, yo me siento tranquila porque en el Cauca está comunidad indígena, comunidad afro, y yo sé que contamos con ellos y con ellas, pero me preocupa lo que va más allá, lo que va un poco más allá, y si la informalidad antes era atacada, no me imagino ahora, donde todo el mundo ya tiene que tener su internet, su celular, su cuenta en su banco, y todos vamos a empezar los modelos de cuidado que hay en otras partes del mundo, donde el gobierno se va a dar cuenta dónde estás en todo momento y te va a hacer seguimiento para saber si estás con una enfermedad o no, y si te puede ser peligroso o peligrosa para otra persona. Entonces, a mí esos puntos me causan un poco como de temor, así viva en una zona rural, porque en la zona rural también hay internet, también estamos acá comunicándonos. Entonces, hay esas situaciones que me perturban. Pero le doy gracias al COVID también, muchachas, porque así como hemos perdido esa libertad, también estamos como recuperando otras cosas. Y hay unos campos de la familia que las mujeres a veces teníamos un poco rezagados por nuestra necesidad de interés de salir y de aportar en la sociedad. Y yo siento que también hay una reflexión en cuanto al tema del cuidado, y que esos patrones de cuidado del hogar se están reajustando, y los estamos reajustando como más en serio ahora que ya tenemos más tiempo en la casa, ¿no? Porque quienes tenían quien las ayudara, por ejemplo, quienes pagaban ya de pronto no tienen esa ayuda y ya tienen que reajustar ese patrón de cuidado con su familia. Entonces yo siento que en ese sentido es posible que hagamos un avance y que el tema del cuidado se redistribuya de forma efectiva. Ahora, el tema de sanidad, pues demasiado preocupante, y le dejo tema a Nini para que siga cortando la tela. Bueno, muy buenas tardes a todas que nos siguen por Facebook Live, y un abrazo gigante de hermandad, de ánimo y de fuerza, mujeres, a seguir adelante en esta gran oportunidad que nos enseña la vida, la naturaleza y sobre todo Dios frente a la crisis y la pandemia que tenemos. Tenemos que verla desde dos puntos diferentes, uno desde el punto urbano y uno desde el punto rural. Donde se siente, pues tengo que decirles, afortunadamente, con la bendición de Dios, hasta hoy Arauca no ha presentado ningún caso confirmado y estamos en libre de no tener, afortunadamente, este virus hasta el momento en el departamento. Eso nos ha permitido que no se note tanto la escasez. Ese es un logro grandísimo y es algo de lo que adoro a mi Arauca, querido por eso, y me gustaría que así fuera en los diferentes departamentos del país. Donde más se ha connotado esta pandemia ha sido en las zonas urbanas, es donde está más el confinamiento de la población en sus casas y que quedan súper cerquita las unas a las otras, y son los apartamentos. Esto permite que se multiplique por medio del aire, por más que sea, no hay cómo purificarlo, y que se multiplique el contagio como tal, como lo que está pasando en Bogotá y en las diferentes ciudades que siguen. Pero también decirles que es una oportunidad donde tendremos que saber cómo actuar en estos momentos como mujeres, que somos las únicas que sabemos, y sobre todo hemos dado un papel de cuidadoras, de proteger a nuestros familiares o a nuestro entorno social. Pero yo creo que es importante, que le decía yo el miércoles pasado a Juliana y a Oriana, que nosotros tenemos que prepararnos como mujeres
no solamente para una transformación en el contexto político, sino también para una transformación en caso de una situación como la pandemia, cómo tener nosotros también una economía basada en las mujeres, pero no economía para ser exageradamente capitalistas, sino una economía donde por lo menos se tenga una seguridad alimentaria en caso de. Entonces, eso se puede trabajar con las mujeres rurales y eso sería algo muy grande y sería un ejemplo a seguir de que las mujeres rurales pudiéramos ayudarle a aquellas mujeres lideresas que están en las zonas urbanas y que no tienen cómo, porque es que allí no hay ni cómo sembrar un cilantro, allí solamente son las paredes, son esas grandes montañas de paredes y solamente internet, que son los medios de comunicación. Entonces, esto es una situación para un replanteamiento de vamos a mirar cómo hacemos, cuál es el punto estratégico de nosotras las mujeres para fortalecer nuestras mujeres, no solamente en el contexto político, sino también en una seguridad alimentaria, que es lo que se necesita. Yo siempre digo que cuando uno tiene la barriga llena, uno piensa mejor, pero cuando uno tiene muchísima hambre, uno no puede pensar porque uno está pensando es, todo le huele y le sabe y piensa es en comida. Ese es algo que dejamos ahí para el análisis de todas y cada una de nosotras. También decirle que que somos fuertes, que estamos de la mano, pero que lo más importante es poder dominar nosotros la mentalidad. El tema de la mente, el tema psicosocial, es el tema fuerte que nosotros tenemos que defenderlo y manejarlo para no dejar que nuestra mente se nos llene exclusivamente de noticias de la televisión, como es Caracol y RCN, que nos permita y nos vuelva frágil y débil a nuestro pensamiento y a nuestra ruta que llevamos y no podamos trabajar de la siguiente manera. Entonces, yo las invito a todos, primero, a tener una fortaleza psicológica, que es la más. Usted sabe que si uno emocionalmente y psicológicamente está bien, nuestros procesos y nuestra cabeza puede pensar hasta dónde podemos conseguir la comida. Eso es como un entorno que tengo que decirles porque es lo primordial que tenemos que revisar, algo tan simple. Y en el contexto político, pues decirles que es otra oportunidad grande. Yo siempre miro las grandes dificultades y lo digo desde cuando asesinaron a mi padre, lo desaparecieron, lo asesinaron y aún así lo busqué y lo encontré y lo enterré y por lo menos sé dónde está para irle a rezar. Esto es una oportunidad grande para que la sociedad colombiana y nosotras las mujeres miremos a quiénes que estamos apoyando, cuáles son nuestros líderes, por quién estamos votando y si realmente en estos momentos esos líderes que nosotros respaldamos nos están respondiendo al nivel de altura que nosotros necesitamos. Si realmente están dando la talla de la responsabilidad social en el país, en el departamento, en el municipio, sobre lo que nosotras esperábamos frente a estas personas que se le dieron el voto. Es una manera estratégica de que la sociedad entienda si valió la pena jugársela o de regalarle ese voto que es tan importante, que lo único que uno tiene en la vida es la arma que tiene todo colombiano y colombiana es un lapicero cada 4 años para votar. Y si la sabe utilizar, sale con éxito por la puerta grande. Y si no la sabe utilizar, sale lamentándose con cargo de conciencia por qué me equivoqué. Como seres humanos tenemos derecho a equivocarnos. Pero en estos momentos es un espacio para reflexionar. Vienen elecciones, estos momentos de Senado, vienen elecciones presidenciales. Es donde empecemos a hacer unos análisis, vienen elecciones a Cámara. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? ¿Qué ha pasado con lo que tenemos y cómo debemos de proyectarnos? Porque es de ahí, es el pueblo el que tiene que decir, es la comunidad, las mujeres. Si nosotros somos, creo que un 51, un 60% o más de mujeres en Colombia, tenemos que empezarnos a empoderar frente a eso, sobre todas estas situaciones que tenemos. Bienvenida, Juliana, que tenemos en Colombia y en los liderazgos. Entonces, acá nos tenemos que empezar a fijar roles. Deben de ser unos liderazgos que sean estratégicos, pero que sean visionarios, que nos ayuden a nosotras las mujeres y a la sociedad para construir una transformación que nos genere impacto positivo en la sociedad y que no dejemos que nos avancen y que pase lo que está pasando, pero es bueno que pase lo que está pasando. Es importante que pase lo que está pasando y sé lo duro que es estar encerrados en una casa, en el sector urbano, sin tener que comer ni que echarle a la olla. Y es por ellas, yo creo que nosotros, el término de vulnerabilidad,
es un término que lo debemos no de reflexionar, sino de dirigir, porque sí tenemos que darle a los vulnerables sobre los más vulnerables, que son aquellas mujeres que muchas veces si consiguen para el desayuno no tienen para el almuerzo, pero por lo menos prueban una comida en el día. Y replantear la necesidad sobre la necesidad social. En estos momentos es una necesidad social de seguridad alimentaria para la sobrevivencia en medio de una pandemia. Ese es nuestro término y nuestro concepto como mujeres para poder ayudar, porque es cierto, si las mujeres lideresas no tienen una seguridad alimentaria, pues difícilmente pueden estar planteando y pensando en estrategias para ayudar a las demás. Yo creo que, yo no sé si yo me siento afortunada porque la vida me ha dado demasiado dolor, pero ese dolor ha hecho, esa crisis en mí, ha hecho que yo me vuelva fuerte y que mire las cosas todas de una manera positiva para respaldar a cada una de las mujeres y de las personas que se me acerquen y poderles decir, levántese, caminemos juntas, pero pensemos por qué está pasando. Algo clave que aprendí y que debemos de aprender todas las mujeres que están y todos los que están en Facebook Live y toda la sociedad, es que nosotros no debemos de comer lo que dicen, debemos de mirar qué hay detrás de bambalinas, qué está pasando con cada palabra, qué es lo que sucede para poder construir. Yo los invito a que construyamos así, unidos de la mano, pensando en las mujeres, en una seguridad alimentaria, en una transformación política y social de Colombia y en un futuro para nuestras hijas en este país. Claro que sí. Bueno, mujeres, ustedes hacen parte de una red de incidencia política que constituimos desde cada rincón o teniendo en cuenta la diversidad regional. Por supuesto, no es lo mismo hacer política desde Bogotá, desde el centro. Es muy diferente las configuraciones políticas y las agendas que se tienen también en los territorios, en esa Colombia profunda. Y ustedes lo hicieron con mucha fuerza, con mucha tenacidad. Fue un proceso en el que nos permitieron retroalimentarnos de cada uno de los espacios en los que ustedes se desenvolvían, ¿no? Y agradecemos profundamente esa oportunidad de tejer, de construir entre todas. Y quiero que nos hablen un poco de cómo fue ese proceso de las elecciones territoriales de 2019, ¿no? Cómo es diferente hacer política como mujeres, como activistas en sus territorios, qué características particulares tiene hacer política como mujeres, a qué se enfrentaron, ¿no? Qué hechos de violencia política también encontraron de sus contrincantes o de sus partidos políticos, las barreras, los obstáculos, como pues Yelina no fue propiamente candidata, pero se apoyó muchos procesos de articulación y pues Miosores y Niñez sí estuvieron ahí como candidatas y afrontaron el duro camino de lo electoral, ¿no? Entonces nos gustaría que profundizaran más y cómo la red les permitió también fortalecer esos espacios de político-electoral, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿o quién sale? Dale. A ver. Yo creo que fue una de las mejores experiencias de la vida. Primero, en un departamento de un patriarcado enorme, de una maquinaria política respaldada fuerte dentro del medio del conflicto, donde lo que no se hace como quiere la maquinaria, pues se quita de la manera que mejor se pueda. Fue una experiencia porque primero arranqué bajo una ilusión, porque para arrancar tocaba pertenecer a un partido político, porque hasta el momento las mujeres no tenemos un partido consolidado en Arauca, entonces tocaba arrancar por un partido político. No fue tan difícil para que nos dieran el aval, porque la ley de cuota de género les exige en una asamblea que deben de tener un porcentaje, que es el 30%, para poder escribir la lista. Esto por el afán de ellos, pues lo escriben, pero lo escriben con la esperanza de que uno sea una persona de relleno para poder escribir la lista y que le sume los votos de la familia. Pero también lo ilusionan bajo el contexto de que el partido como tal les van a apoyar con una economía para arrancar, al menos con la propaganda política, con las cuñas, bueno, etcétera, con todo lo que se dice. Eso se llama, le pintan pajaritos a uno de 1000 colores, pero cuando usted los va a ver, no son sino a blanco y negro.
Claro, dijimos que sí, ya arrancamos con todo el contexto del trabajo político en medio de las dinámicas fuertes del departamento. Empieza primero la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia por los medios de comunicación, la estigmatización, la señalización, empiezan a decirle a la gente cuando miran que una candidata va llevando ya fuerza, ella no es tan conocida, ella no es una persona de experiencia política, ella no tiene ni idea de eso, ¿para qué va a perder su voto? El que va a ganar es fulano, vótele a él. A ella la metimos ahí fue para llenar la lista, a ella no se le va a dar plata y efectivamente le cortan el presupuesto, pues de todas las formas, más la mandan a perseguir, lo mandan a perseguir a uno de una manera o de otra, es perseguido. También le mandan periodistas para la misma situación. Entonces, es una manera que se vuelve crítico en medio de la campaña política, se vuelve crítico que si uno por lo menos no toma aire y se para un poquito a mirar qué fue lo que pasó y como a decir, uy, ¿a qué hora me pasó todo esto? Uno puede terminar con una depresión fuerte, como pasó con una compañera mía a la Asamblea en Arauca que terminó quitándose la vida. Entonces, si uno no está preparado por lo menos para respirar y decir, bueno, ya estoy adentro, no tengo plata, me están persiguiendo, me hicieron 50,000 promesas, yo las creí, he sido señalada por candidatos a las gobernaciones, he sido perseguida por candidatos a la gobernación, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el plan estratégico que voy a hacer? Entonces nace mi plan estratégico de las uñas, de marcarme las uñas con mi número y mi partido y donde yo saludaba y la gente daba, porque afortunadamente sí hay algo que yo les puedo decir, es que a nosotras las mujeres no nos falta argumento político o debate político en cualquier parte que nos paremos con cualquier candidato a darnos un debate o un argumento político ante una comunidad. A las mujeres tenemos algo, es que nos sobra el argumento, donde si nos colocan el tema de la familia, la conocemos, si nos colocan el tema de la juventud, lo conocemos, si nos colocan el tema de la crisis social del departamento, la conocemos, y si a mí me colocaban el tema de la violencia, la tenía clara. Entonces, esto permitía ser inferior ante los demás candidatos en un conocimiento claro, pero nos debilitaba pues porque no hacíamos parte de una maquinaria política, ni mucho menos contábamos con el presupuesto. En ese momento, claro, uno se siente mal, uno no puede decir que uno llora, claro que uno llora, a uno se le salen las lágrimas porque las lágrimas es como la ventana del alma, de liberarse uno de tanta crisis y tanta presión que tiene. Pero bueno, vuelvo y digo, hoy por hoy, para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida y no renuncio porque me siento orgullosa de tener la capacidad de darle debate a representantes a la Cámara, a representantes al Senado, a senadores, a gobernador, a alcaldes, de decirles se están equivocando, esto es así y así. Pero pues de hecho, necesitamos muchas niñas más en Arauca, muchas niñas más que lleguen a estas posiciones con pensamiento de mujer, más no una mujer con pensamiento o agenda de hombre. Yo creo que nada, vuelvo y les digo, yo sigo emocionada con las mujeres, me encanta cuando veo que una mujer se posesiona en un cargo, uy, qué maravilla, parece que fuera yo la que me hubiera posesionado, doy un abrazo gigante, le doy la bendición y le digo, mija, haga de la mejor manera, salga por la puerta grande, haga impacto en el género, mira que tú puedes de aquí empezar una carrera política, si tú ejerces un cargo bien, tú puedes empezar una carrera política, de verdad que la necesitamos, o sea, soy muy optimista, tantas cosas, pero soy optimista y digo, es el comienzo de un gran logro de lo que nosotras las mujeres vamos a lograr. El sueño de una resurrección femenina apenas está comenzando. Dale, mío Soris. Dielina, dale tú, porque parece que mío tiene problemas técnicos que nunca faltan. Ajá, vale. Sí, tiene el micrófono silenciado. Ya lo tiene silenciado. Bueno, estamos hablando de esa participación política y cómo fueron las experiencias en estas elecciones. Bueno, fueron enriquecedoras. O sea, siento que la palabra es enriquecedoras. Nos enriquecimos
con una experiencia que muchas no teníamos. Para participar en estas elecciones, cuando no estás de la mano de la maquinaria política, pues es complicado. Es complicado tener el recurso, llegar a los escenarios, es complicado que la gente te tome en serio. Y es que pienso que el reto que tenemos las mujeres es que la comunidad que vota tome en serio nuestras candidaturas. Porque escuchan y escuchan y escuchan tanto de que no somos capaces, que detrás de nosotros no hay nada, que nos vamos a enfrentar a una alcaldía y no vamos a tener cómo gobernar, que no vamos a tener gobernabilidad, etcétera, que la gente se sigue tragando esos sapos y no da la oportunidad ni siquiera a un cambio, que piden y piden y piden. Tenemos una comunidad que todos los días sueña con el cambio. Me parecía tenaz que en estos días hubo la sesión del Senado y los mismos senadores entre ellos se dicen vagos, los mismos senadores entre ellos se dicen corruptos, o sea, es algo tan loco que tú escuchas a un senador diciéndole corrupto a los compañeros del Senado. Y uno dice, por Dios, y entonces la gente los está escuchando a ellos mismos tratarse como corruptos y continúa votando. Porque la credibilidad y la maquinaria política están allá. Mientras que nosotras no nos podemos equivocar, no tenemos el derecho a equivocarnos, ¿no? No tenemos el derecho ni siquiera a hacer la práctica ni el ejercicio de la gobernanza. Entonces yo creo que el primer punto de experiencia y de análisis es ese. La comunidad en general necesita de círculos y de campos como el nuestro que habiliten y que informen de que sí estamos acá, que sí estamos preparadas, que sí es posible hacerlo de una forma diferente, porque es que las formas diferentes de la política de las mujeres, ¿por qué son diferentes? Porque no podemos acceder a la maquinaria, porque no tuvimos cómo apoyarnos en una maquinaria para llegar, nos toca hacer las cosas diferentes, pintándose las uñas Lini, yendo a colocar las vallas Miosoris, regalando el tinto, las otras compañeras de los círculos de nosotras ahora que nos contaban, no, nosotras íbamos y le damos el tinto a las 4 de la mañana y le decíamos, esta soy yo al consejo, vote por mí. Nos toca inventarnos cualquier cantidad de métodos para participar en política porque no tenemos el acceso a esa maquinaria. Entonces yo siento que por eso es que hacemos la diferencia, por la necesidad que hemos tenido. Y independientemente de que la hagamos bien o que la hagamos mal, hemos tenido la valentía de hacerlas. Hemos tenido la valentía de llegar y estar ahí por relleno y aceptar que hemos sido rellenos. Yo pienso que esa valentía no muchas personas la tienen y la asumen. Algunas mujeres lo han hecho y a veces la hemos recriminado a ellas, pero también yo digo, hay que darles también un voto de confianza a esas mujeres porque poco a poco escalan posición, escalan discurso, sienten mayor seguridad y no siempre uno puede llegar a ganar. La experiencia más bonita para mí fue acompañar procesos de varias compañeras, procesos diferentes en diferentes partidos, mujeres que yo decía son unas duras porque se ajustaron a unos partidos que no eran los de sus convicciones, pero era la única manera de poder presentarse. Y sobre eso tenemos mucho para hablar, mucha tela para cortar. Nosotras necesitamos un partido de mujeres. Necesitamos en Colombia urge un partido de mujeres para que las mujeres podamos presentarnos con dignidad y con la cabeza en alto por esos partidos, porque nos estamos presentando pues por unos partidos que realmente no nos representan. ¿Qué siento yo? Hubo mucha violencia contra nosotras, la típica de hablar mal, de desvalorizarnos, de utilizarnos en las campañas para ir a pegar los oficinas a los otros, bueno, las violencias típicas, pero también hubo unas violencias que van mucho más allá y son las violencias, insisto nuevamente, de la comunidad. En Cauca, 8 alcaldesas elegidas apenas. Aquí en Santander, 3 concejalas, perdón. El año pasado era una solamente. Pero nosotras hubiéramos querido que nuestra concejala conservara la curil y subir otras 3, por decir algo. No se logró. No se logró aquí, hablo de lo local, y también hablo de que en Colombia el único éxito que yo siento fuerte fue el de Claudia López.
digamos que un puesto importante donde mucha gente le dio ese voto de confianza a ella, pienso que abre las puertas para otras mujeres. Entonces siento que necesitamos apoyar a quienes están en este momento, quienes fueron electas. Yo sé que hay muchas que no nos representan, como lo dice Nini, hay muchas que nosotras no nos sentimos representadas por esas mujeres, pero hay que hacerle entender también a la comunidad que estas mujeres no nos representan y están ahí, pero que también están haciendo cosas por las mujeres, para que las mujeres que sí nos representan marquen la pauta de diferencia. Porque nos dicen, llegan al poder y no hacen nada. Pues claro, llegamos, no hacemos nada porque llegamos con la maquinaria y tenemos que continuar con la dinámica de la maquinaria. O sea, sí pueden estar llegando algunas con esa dinámica, pero no van a hacer cambios significativos. Tenemos que demostrarle a la comunidad que podemos hacer un cambio real, pero no llegando con la maquinaria, sino llegando con un nuevo partido o con una nueva forma inventada por nosotras, porque nadie nos la va a ir a inventar, muchachas. Entonces, ese es como mi punto de vista. O sea, estas creatividades son nuestras, están en manos nuestras. Tener esas redes de apoyo, pues es muy importante. Nosotras, pues yo pertenezco a una fundación que es local en Santander de Quilichao. Tenemos una red de mujeres en el norte del Cauca, en la que está mi Osoris y estoy yo, que es Mujeres a la Par. Tenemos otra red que es Nosotras Ahora, que es una red nacional. Nosotras nos sentimos apoyadas en esa red nacional. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo lo que está pasando en Arauca, porque estamos escuchando a las compañeras de Bogotá, a las compañeras del Caribe, y entonces estamos viendo que lo que les pasa a ellas también nos pasa a nosotros y esas soluciones de ellas pueden ser las mismas soluciones nuestras o al contrario, nos estamos retroalimentando. Estas redes son muy importantes y es la única forma que yo veo de concentrarnos en una sola voz y hacer el camino que necesitamos o para el partido político o por una juntanza real de mujeres que transformen y crear nuestra propia maquinaria, porque sin maquinaria no se llega, solo que no necesitamos la maquinaria de la corrupción, sino que tenemos que mirar una nueva maquinaria o un nuevo estilo o una forma nueva de creación, porque tenemos que crearla, no existe. Mío, te doy la palabra. Listo, gracias. Inspiradoras, compañeras, como siempre. Pues la contextualización que nos hace Nini, creo que es la misma situación que vivimos muchas mujeres. Me atrevería a decir que todas las mujeres que desde las bases decidimos hacer política electoral. También partiendo del punto que pues la política tiene dos enfoques, esa política de lo cotidiano, lo que hacemos todos los días, ese día a día, desde a qué horas nos levantamos hasta qué horas nos acostamos, y esta otra política electoral que es lo que nos invita pues a la conversación en este momento. Guachené es un municipio muy joven del Cauca, es el municipio número 42 del departamento. Tiene 3 administraciones, pues elegidas por voto popular y una por decreto. Hasta ahora ninguna mujer en mi municipio se había atrevido a decir, junto con otras, vamos, coloquemos este nombre a consideración de la comunidad. Fue un acto de atrevimiento y lo escuchamos en muchas ocasiones. Ustedes son muy atrevidas. Postular su nombre a este cargo cuando no tienen dinero, cuando andan a pie, ¿sí? Cuando andan un grupo muy reducido y están haciendo ese casa a casa. Entonces ustedes son muy atrevidas y de hecho muchas otras personas decían que no íbamos a llegar ni siquiera al 27 de junio, que fue la 25 o 27 de junio, que fue la inscripción. Mas, sin embargo, confiábamos en unos principios. Primero, el principio de la coherencia.
Yo, además de ser candidata en ese momento, pues he sido militante de procesos, he acompañado a muchas mujeres y comunidades en procesos formativos y siempre la invitación ha sido a la coherencia. Y cuando estamos animando y motivando a otras a participar, a perder el miedo, a mirar los miedos a los ojos y danzar con ellos, ¿sí? A perder el miedo, incluso a hacer el oso y luego darnos cuenta que no sucede nada, que no nos morimos por eso, dijimos, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en el campo político y no porque queríamos molestar y dañar procesos, como decían algunos compañeros de otros partidos. Era porque necesitábamos primero hacer camino en un territorio donde la voz de las mujeres y la participación política ha sido invisibilizada, aún sabiendo que somos las mujeres las que más votamos, las que más bulla hacemos en las campañas, las que portamos las camisetas, servimos los refrigerios, etcétera, etcétera. Por otro lado, era promover en ese inconsciente colectivo de la sociedad, de la comunidad guacheneseña, que nosotras tenemos derecho, que estamos preparadas, ¿sí? Muchas veces cuando te conocen a ti en un ámbito, en el ámbito social, comunitario, yendo, viniendo, haciendo campañas, pensando y promocionando, sí, los temas de salud mental y de la organización, entonces se te encasilla en solo eso, pero cuando esa misma mujer, esa misma persona se presenta como una candidata a un cargo de elección popular, parece que no, es que tú no puedes estar en lo político porque tú eres muy social. Y es uno de los paradigmas que encontramos en la sociedad, pero también es una barrera. ¿Cómo tu hacer, sí, diario, cotidiano, profesional y organizacional se puede convertir en una barrera para que tú accedas a un espacio político? También queda como el desafío de investigar, averiguar cómo es ese tema de la reconfiguración del poder. ¿Por qué? Porque pues estamos en un sistema patriarcal donde el poder se relaciona con lo masculino. Y entonces escuchar hombres en mi municipio decir, no, es que yo con esa mujer no hablo porque con esa vocecita no me convence. Entonces, ¿a qué estamos apostándole? A que las mujeres que lleguen al poder o que lleguemos al poder nos tenemos que masculinizar. Decía Nini hace un rato y lo reafirmaba Dielina, que nosotras hemos tenido nuestra formación y nuestra cultura política para acceder al espacio desde una postura de mujer, con cuerpo de mujer, con pensamiento de mujer y con rostro de mujer. Y es el gran desafío, seguir en el proceso, pero también llegar siendo nosotras. Sí. Como se dice. Entonces, está quien te suministra el dinero, está quien te suministra los medios, las condiciones, tú llegas, pero ¿dónde queda tu autonomía? El camino, estamos sembrando las semillas de mostaza. Todavía no tenemos claro si la próxima candidata sea yo. Lo que sí tenemos claro es que ya representamos un proceso político de mujeres y que va a seguir creciendo y que está haciendo presencia fuerte en nuestra comunidad, porque también estamos enviando un mensaje de sororidad, un mensaje de respeto, un mensaje de un discurso sano. ¿Sí? Porque el llamado que se hizo desde la campaña fue a sanar heridas. Sabemos que los procesos políticos y sobre todo los discursos incitan a las comunidades a dividirse, incitan a las vecinas sobre todo a pelearse, ¿sí? Defendiendo sus candidatos X o Y. Entonces, lo que hemos querido dentro de un discurso de desarrollo, dentro de un discurso
de construcción de sociedad y reparación del tejido social ha sido a volvernos desde esto que se llama democracia, ¿sí? A que construyamos sociedad, que reparemos tejido social, que avancemos de la mano. En algún momento estas transformaciones tienen que ser reales y nosotras vamos a estar en cuerpo presente también en esos espacios. También estamos dándole a nuestras niñas y jóvenes, a nuestras renacientes, este mensaje que sí es posible. Sí es posible que las mujeres, sin temor alguno, nos postulemos y que seguimos enteras, seguimos intactas ante la sociedad. Y si necesitamos hacer catarsis, si necesitamos dolores, aquí tenemos los círculos como este, ¿sí? Porque también tenemos unos círculos de confianza, unos círculos de hermanas, con las que nos hemos abrazado, con las que hemos llorado, con las que hemos podido abrir nuestro corazón y también contar esos secretos profundos que la sociedad no conocerá, porque ante la sociedad seguimos siendo fuertes y seguimos siendo resilientes. Mia Sori, Mimi, Dielina, Ori, hola a todas. Hola, hola. Tengo un tema y es que siempre hasta ahora mi internet falla por alguna razón extraña estando en Bogotá. Creo que el internet está mejor, pero bueno, hay como varias cosas y reflexiones que ustedes ponen sobre la mesa que me parece importante trasladar a la coyuntura. Una de ellas demuestra que la violencia que sufrimos las mujeres y la violencia política no es una cuestión que se ve solamente en un lugar de Colombia, sino que pasa desde el sur del país, donde están ustedes en Cauca, Arauca, que está en la frontera con Venezuela. Si hablamos con mujeres de Bogotá, es un tema que pasa todo el tiempo y que además refleja un carácter machista y patriarcal, no solamente del quehacer político, sino también del comportamiento de los hombres, ¿no? O sea, si uno revisa un poco las cifras en este momento de lo que está sucediendo al interior de los hogares con las mujeres, es preocupante ver, y digamos, esa es una pregunta también que quisiera tener con ustedes, y es, las mujeres estamos avanzando a un ritmo altísimo de comprender cómo construimos la política, cómo aprendemos a habitar nuestros cuerpos y nuestros espacios, cómo nos reproducimos esos estereotipos y esos estándares tradicionales que nos pide la política, y cómo empezamos a producir otras formas de hacer política que acerquen a este público que está totalmente desligado de nosotros. Hay un tema que ustedes ponen sobre la mesa y que, como la conversación que da Nini, que da Soris, que da Dielina, es un tema de las mujeres tienen que demostrar que son buenas lideresas y es una cosa que no se le pide a los hombres y que pasa en la vida personal, pasa en la vida empresarial, pasa en todos los aspectos de la vida, y es que las mujeres tenemos una presión adicional al quehacer político y es que pareciera que tenemos que demostrar que somos buenas. Y a los hombres la pregunta es, ¿realmente a ellos se les pide que tengan una prueba donde nos digan, no, mire, es que yo soy buen político, yo tengo experiencia, yo he hecho esto, lo otro, yo he salido a las casas a hablar con la gente? Y sin ir más lejos, pues revisemos el presidente que tenemos. O sea, Iván Duque tiene experiencia. A Iván Duque le pedimos que nos demostrara que realmente podía ocupar un cargo de elección popular de la magnitud que está ocupando, como es la presidencia de Colombia. No. Entonces hay un montón de estereotipos y de roles que hacen que la mujer que decía aspirar a política y que decía aspirar a cualquier espacio público en la vida requiere una demostración de su poder, por un lado, una demostración de que puede hacer las cosas bien, que es una demostración que no se le pide a los hombres y que en realidad un poco lo que está pasando en este momento en el mundo pues también lleva a reflexionar a que esta lucha no es una lucha sectaria, y el feminismo y los feminismos no es porque las mujeres queramos desbancar a los hombres del poder y porque creamos que con los hombres no podemos construir, sino porque esos roles y estereotipos de género también han llevado a que aprendamos a construir de formas que son mucho más solidarias, ¿no? O sea, quizás si nos remontamos a cómo hemos construido nosotras ahora, cómo hemos hablado de política electoral, cómo hemos construido nuestras estrategias electorales, lo hemos hecho sí con cerveza, lo hemos hecho sí fumándonos un cigarrillo, lo hemos hecho sí de fiesta, lo hemos hecho también de forma seria, de forma donde revisamos nuestras agendas, pero de una forma donde somos capaces de quitarnos los disfraces, donde somos capaces de quitarnos las máscaras y evidenciar que tenemos poder aún siendo vulnerables. Y si vamos a lo que está pasando en el mundo,
pues es muy extraño, ¿no? Que los países que le están dando una mejor crisis al tema del coronavirus están gobernados por mujeres. Entonces, es una casualidad y es una coincidencia que los países que mejor trámite le están dando a esto sean mujeres. Quizás las formas en las que nosotras hacemos política son formas distintas a las formas en las que los hombres hacen política. Quizás esas cargas que nos han puesto ellos de tener que comportarnos de una forma, de tener que hablar con un tono de voz adecuado, porque también pasa en política y pasa en realidad en la vida en general de las relaciones de poder, que si una mujer habla muy duro es una machorra, y qué miedo esa vieja porque quién se la va a aguantar y es una histérica loca como Claudia López. Si habla muy suave, no, ella no tiene carácter, a ella se la va a montar todo el mundo porque mírala, es súper dulce, quién sabe a quién se lo está dando esa señora. Si uno se viste con ropa muy pegada y está mostrando las tetas, bueno, yo no tengo tetas, pero si está mostrando las tetas, entonces está el cuestionamiento de por qué tiene puesto un escote. Si va a una emisora de radio, ¿por qué no se puso tacones para venir a la emisora de radio? Y algo también que veíamos es la exigencia también de los medios de comunicación de pedirle a las mujeres habitar un cuerpo que no necesariamente es el cuerpo de ellas, ¿no? Entonces, si vas a una entrevista en televisión, a Semana en Vivo o a cualquier tema en vivo en Facebook, tienes que maquillarte, te ponen el color de labial que nunca te pones en la vida, te echan las sombras que nunca te echas en la vida, y es una pregunta para los hombres. O sea, ¿a los hombres les pedimos acaso que se pongan corbatas decentes? No, porque qué asco las corbatas que se ponen la mayoría de congresistas. ¿O estamos hablando de los zapatos lobos que se ponen? No, porque a las mujeres nos ponen un montón de cargas adicionales que tienen que ver con la ropa, con el tono de voz, con si somos muy amorosas o menos amorosas, si somos muy abiertas o no somos tan abiertas, y encontramos un mecanismo de resistencia entre nosotras, ¿no? Que creo que es también uno de los aprendizajes de nosotras ahora, y esta experiencia que hemos tenido de conocer la diversidad de sus campañas políticas y de demostrar que las mujeres no somos una mujer, ¿no? Que cuando dicen una política de mujeres, ¿a cuál mujer se refiere? Porque si vemos este cuadro en Facebook, pues hay una mujer distinta en cada cuadro, hay una mujer que habita la política distinta en cada cuadro, y hay un ejercicio también de reflexión que se produce desde los feminismos y desde nosotras como mujeres, y es pedirle a la política que se renueve, ¿no? Que dejemos de votar porque se viste de tal forma, porque se comporta de tal forma, porque tiene plata, porque no tiene plata. Pero también me genera un poco de dudas, y se los pregunto a ustedes porque quisiera saber si en esta cuarentena y en este confinamiento tan desesperante, ustedes ven un escenario positivo frente a lo que va a pasar después de esto, ¿no? Porque también veo un montón de comentarios llenos de privilegio de las personas diciendo este es un espacio de reflexión, de encuentro con nosotras y con nosotros mismos para quedarnos en nuestra casa y hacer yoga y ejercicio y meditaciones. Y si vamos a ver, pues, quiénes son las personas que pueden hacer yoga, meditación, quedarse en su casa, no tener que salir y tener una vida espiritual de conexión desde donde estemos. Hay cierto nivel de privilegios y el privilegio de que no se tú decías que las mujeres tenemos esa capacidad de imaginar, y sí, tenemos mucha capacidad de imaginar porque nos toca rebuscarnos la vida, pero quisiera, como para ir cerrando un poco el espacio, si ustedes creen y cómo ven ese escenario futuro de la democracia y de la política. ¿Realmente podemos ver algo positivo frente a lo que está pasando? Si quizás ese espacio que siempre había sido de las mujeres, que es la casa, que es un espacio privado, el hecho de que más hombres estén en la casa, de que las mujeres que pueden tener el privilegio de pagarle a otra mujer para que se encargue de las labores del cuidado, va a llevar a que concibamos la política y esas agendas de forma distinta. Si realmente va a haber un cuestionamiento frente a las agendas de desigualdad, que es lo que se está poniendo sobre la mesa en este momento, si realmente Colombia se va a despertar frente al tema del conflicto armado y vamos a decir, juepucha, si es un país pobre, y si es evidente y es muy duro lo que estamos viviendo. ¿Cómo ven ustedes el escenario después de esto que está pasando? Si lo ven positivo, si lo ven negativo, como cuál sería también ese mensaje y esa reflexión de lo que se está poniendo sobre la mesa tan evidente con este virus del mal. Bueno, yo diría que es un escenario desafiante. No quiero darle la carga de positivo o negativo, porque como tú dices, pues cada ser humano lo está viviendo desde un contexto distinto.
sí desafiante porque también miramos cómo el confinamiento ha develado los altos niveles de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer. Entonces es una realidad que ha querido ser callada, ¿sí? Que aunque las cifras estadísticas lo mencionan, pero no se ve reflejado en unas políticas y unas acciones claras para la mitigación y la eliminación de este tipo de violencias, que lógicamente las violencias transversalizan toda nuestra vida y nos limitan, y sobre todo en el tema pues de la participación social y política. Algo tendrá que pasar porque independientemente de los impactos del COVID, la vida continúa, la vida sigue, y a quienes la vida les dé o nos dé la oportunidad de estar, pues estaremos con nuestras ideas claras, estaremos presentes y seguimos accionando. Antes de iniciar este encuentro, hablábamos acerca un poco del contexto de cómo estamos participando en la formulación de planes de desarrollo. Decimos, pues buscamos las maneras, buscamos las estrategias de enviar aportes utilizando los medios, las redes, pero le estamos diciendo a las maquinarias que no estamos confinadas, o sea, está confinado nuestro cuerpo, pero no nuestra libertad de pensamiento. Y yo creo que el poder respirar, Juli, el poder respirar, el poder mermarle un poco la velocidad y el ritmo a todo, también nos oxigena el cerebro y hace que miremos la situación y las realidades con otra claridad y del sentido, pues, desde el pensamiento crítico. Entonces, pues yo simplemente digo, algo sucederá, algo tendrá que pasar y tendremos que estar preparadas para eso que pase. O hagamos que suceda. Me gusta mucho lo que dice Mío, de que hay que hacer que sucedan las cosas. Yo este panorama inmediato lo veo con mucha preocupación en el punto de participación política. Lo veo con mucha preocupación porque siento que el COVID es una excusa también. Y es una excusa de manipulación globalizada. Todo el planeta en este momento es real la amenaza hacia la vida de las personas y es lo más importante, la vida de las personas, estoy de acuerdo, pero hasta dónde esa realidad de amenaza contra la vida de muchas personas que no tengan los cuidados adecuados nos va a afectar las libertades. Vuelvo y lo repito, al principio hablamos del tema de las libertades. ¿Cómo va a ser esa participación política si de una u otra manera seguimos en esas cuarentenas intermedias y estamos viendo que a partir de la tecnología va a ser la forma de que nos comuniquemos y a partir de la tecnología es posible que sea la forma en que votemos? Y si a partir de la tecnología es la forma en que votamos, a nosotras, ¿quién nos está garantizando que esas votaciones no van a ser manipuladas? ¿Y quién nos va a garantizar que las mismas élites no van a continuar en el mismo proceso? Con esta situación, ¿qué ha pasado? ¿Quiénes se han visto afectadas realmente? Pues las organizaciones sociales. No podemos pensar en hacer paro, no podemos pensar en encontrarnos para planear cosas, no podemos pensar en encontrarnos en físico, ¿no? En recorrer esas distancias porque a nosotras nos gusta estar juntas. Es algo social, es algo de las mujeres, yo no sé los hombres, a nosotras nos gusta vernos, reírnos, molestarnos, tocarnos, abrazarnos, cantarnos, hacer esos chistes y esas miradas en medio que no las vamos a lograr en un círculo en un círculo de internet, a menos que seamos mujeres de muchas confianzas y que ya tengamos esa dinámica. Entonces yo sí siento que ahí, como dice mi Osoles, tenemos que inventar la forma de hacer esas veedurías políticas. Nosotras comentábamos hace rato que estábamos preocupadas porque entendemos que los calendarios del plan de desarrollo continúan igual, y si esos calendarios de plan de desarrollo continúan igual en los municipios del Cauca, por ejemplo, había una apertura para que la comunidad participara, para que la comunidad comentara si estaba de acuerdo o cómo quería participar, y para que la comunidad pusiera en la mesa también los intereses que teníamos de que continuáramos con el tema PEDER y que esos proyectos que estaban en el tema PEDER se tenían que ajustar con los planes de desarrollo,
porque no nos digamos mentiras, muchas alcaldesas y alcaldes llegaron a la alcaldía y no tienen ni idea de eso, no saben ni siquiera qué es un PDF, no les importó en su momento el tema de la paz, mientras que a las organizaciones sociales que venimos trasegando este camino hace varios años, pues nos interesa y queremos que continúe. Entonces, no hay un doliente, digamos, en la institucionalidad al respecto, y si las organizaciones sociales como tal no nos podemos juntar, no podemos causar estrategias, no podemos ir a hacer un plantón porque ya no podemos salir y reunirnos y hacer una huya, entonces también hay otras formas de inventarse la participación. Tenemos que encontrar esas nuevas formas de inventarnos la participación, pero una participación con contundencia y una participación vinculante en las leyes. A mí me preocupa demasiado. No podemos dejarnos tampoco morir por eso, ¿no? No podemos decir, no, pues ya démonos látigo y vámonos, pues murámonos mejor por el COVID. Pero sí tenemos que analizar cómo vamos a salir o cómo vamos a enfrentar esta situación de manipulación en la que estamos en este momento siendo afectados y afectadas. Muchas personas por el temor no salen de la casa, etcétera, pero países que ya están saliendo de esta contingencia, pues simplemente nos están enseñando que las personas sí pueden salir, sino que tienen que tener unos cuidados. Y ese es otro tema. Estaba escuchando yo hace poco que la medicina alternativa china, inclusive parece que ya va a ser aprobada casi en 2030, la están tratando de meter en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y eso es una medicina totalmente alternativa y fuera de toda academia, por decirlo así, tradicional. Entonces, ¿eso qué significa para nosotras también, no? Cómo esas antiguas formas de cuidado en este momento empiezan a ser vigentes porque no hay para los respiradores. Entonces yo decía, bueno, ahora sí van a avalar la medicina tradicional china, que me encantan todas las medicinas alternativas y soy usuaria de las medicinas ancestrales, pero que siempre me han criticado porque no sigo la medicina tradicional, pero ahora sí es valiosa, pero ¿por qué es valiosa? Y como decía Nini, hay que leer detrás de bambalinas. Empieza a ser valiosa porque no le cuesta al Estado los respiradores, no le cuesta al Estado muchas cosas, entonces también ahí hay muchas manipulaciones y yo siento que tenemos que tener los ojos abiertos y hablar estos temas, mirar un poco más allá, mirar cómo van a ser nuestras formas de organización desde la parte remota, pero es que desde la parte remota tenemos que hacer una incidencia real en la política, una incidencia vinculante en las leyes locales que tenemos y que nos están afectando. Diely, frente al tema que tú estás poniendo del mundo digital, es uno de los grandes debates de la transición de la democracia a otras formas de cómo vamos a votar, cómo nos vamos a expresar. Hay una pregunta que nos envían y es, ¿qué opinan del debate actual sobre la posibilidad de que las comunidades étnicas ejerzan la consulta previa de manera virtual? ¿Cómo ven ustedes este tema de hacer este tipo de consultas a través de la virtualidad? Pues básicamente se hace un análisis. A ver, Si se hace un análisis profundo, a ver, frente a la consulta previa virtual, creo que sería un 50 o un 45%. Cosa diferente que se da una consulta en cuerpo presente, donde se argumenta, se dice, se siente y se da la libertad. O sea, si el espacio en estos momentos, el día 27, pasamos a una cuarentena inteligente, habría que replantear las estrategias de velocidad, que estos espacios no permitan la manipulación del sistema y de los sectores para que lo que las comunidades piden o quieren o exigen sea real y realmente se cumpla. De lo contrario, sería una manera estratégica que facilite el manejo del sistema y que simplemente sea como la foto, la participación, pero simplemente no se materializa de lo que las comunidades étnicas quieren como resultado.
Mío Soris, ¿tú cómo ves este tipo de participación ahora en el mundo digital? Y después de tu intervención voy a leer un poco los comentarios sobre lo que se vendría después del COVID para que nos hagamos un cuadro de cuál es el sentir frente a ese escenario futuro de este mundo digitalizado. Mío, ¿qué opinas de este tipo de espacios para participar digitalmente? Bueno, pues la posibilidad es sana, pero de la posibilidad a las condiciones, creo que hay una brecha muy grande, porque pues son las comunidades étnicas las que están ubicadas en las zonas más alejadas, ¿sí?, de nuestro territorio nacional, las que tienen mayores barreras de acceso a la comunicación, a la conectividad, y si ha sido un problema que se respete el derecho a la consulta previa de manera tradicional, pues me imagino cómo sería ahora de manera virtual. Vuelvo y menciono, es sano desde el punto de vista que se garanticen las condiciones de una participación real y efectiva y que no se manipulen, ¿sí?, esos conceptos, si se puede llamar así. Es preocupante cuando miramos los altos niveles de corrupción, ¿sí?, en todos los estamentos, los entes nacionales, que hasta en los temas pues, de contratación de ayudas humanitarias se ve ese tema de la ponzoña de la corrupción ahí encapsulada. Entonces sí genera unas ocupaciones bastante elevadas. ¿Y qué garantías entonces habría para las comunidades étnicas llevar a feliz término esto desde la virtualidad? Sí, que ese es un tema de las barreras de comunicación de las que hemos hablado con ustedes, y es que ha sido muy complejo mantener la comunicación con los círculos de nosotras ahora porque no todas las mujeres tienen acceso a Internet y porque parece como raro que el ministerio diga que hay 80% de penetración en el país, pero que cuando vayamos a ver las cifras de cómo nos comunicamos con el círculo de Arauca, cómo nos comunicamos con el círculo de Cauca, cómo nos comunicamos con el círculo de Bajo Cauca, evidenciemos que no hay acceso a Internet en la vida real, a pesar de que las mujeres tienen celulares inteligentes. Voy a leerles un poco las respuestas de las personas que nos están sintonizando frente a cómo ven el futuro después del COVID, y no es tan alentador hasta ahora. Se acentúan las desigualdades, dice Marisol Cabrera. Marta Cardona nos dice que lo ve incierto. Otra persona nos dice que se viene el patriarcado y el capitalismo con más fuerza y subordinación y violencia contra las mujeres. Nos dicen acá, sinceramente para mí es preocupante, pero también es la oportunidad que tenemos para levantar la voz y demostrar desde nuestros hogares y comunidad nuestra capacidad de liderar y buscar el bienestar de nuestros pueblos. Daya Flores dice que comparte la preocupación de Dielina. Dubi nos responde frente a la pregunta que se hace. Dubi es del círculo también de Cauca, Dubi es de Santander de Quilichao, ¿verdad? Dice que es preocupante realizar consultas previas virtuales, primero por el acceso a las tecnologías y segundo por la manipulación, la formación y el alto riesgo de fraude. Entonces, esto evidencia pues que tenemos unos retos interesantes. Me parece importante escuchar un poco esas visiones de futuro y de las oportunidades que se plantean con el COVID. Yo quisiera preguntarles a ustedes cómo están manejando, porque tú lo pones sobre la mesa, Dieli, y es que estamos acostumbrados a abrazando. Estamos acostumbrados. Ya volví, ¿verdad? Sí. Es que mi internet hasta ahora es fatal. Pero entonces, ¿cómo creen ustedes que podemos mantener, y no solamente en el ejercicio de política electoral, sino cómo creen que podemos mantener las relaciones vivas ante estos desafíos que tenemos de la era digital, ante este momento que estamos viviendo que no va a pasar en 15 días ni en una semana? ¿Cómo seguimos manteniendo estos lazos de confianza y cómo seguimos haciendo una política del afecto, una política de la relación personal en medio de esta pandemia? ¿Qué luces deberíamos tener acá frente a este tema? Si quieren empezamos con Nini, después Dieli, después Miosoris. Les voy a pedir que sean intervenciones como ya cortas para ir cerrando el espacio.
y seguramente vamos a tener una conversación en los días que se vienen sobre el futuro de las democracias y del mundo en post-COVID, en post-pandemia. Entonces, Nini, te cedo la palabra para que nos des luz sobre cómo podemos seguir construyendo afecto. Ok, interesante la respuesta de los chats que nos dan las demás compañeras, sin pasar, responderles y decirles que es cierto, el COVID es una pandemia estratégica que permite manipulación, que es desafiante, pero que no es inferior a las capacidades de nosotras las mujeres. Las mentes de las mujeres son superiores a los retos que se nos presentan y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, en medio de ese reto, la manera de nosotros tener la articulación para podernos hablar, entrelazar, comunicarnos, es vía chat, vía Zoom, vía estos medios de comunicación, que permitamos mantenernos informadas todas y cada una frente a lo que pensamos y cómo lo construimos. Pero yo creo que más de ello es como esa telepatía que tiene que sentir entre nosotros. Debe de haber una telepatía de unidad y de afán, porque esto nos llama es a un afán que nos interesa el post-COVID-19, que es lo más importante en este proceso. Y nada, mujeres, yo pienso que las mujeres, vuelvo y le digo, nuestra mente, nuestros corazones no son inferiores a los retos que se nos presentan. Y mientras la seguridad alimentaria y el encierro nos distraiga, yo creo que no va a lograr su objetivo, y el gobierno nacional y las grandes estrategias económicas y capitalistas y el patriarcado no va a ser superior a nuestras mentes como mujeres. Nosotras somos superiores y vamos a mantener en red porque vamos a ir a nivel. Cada día saldrá cada cosa nueva, entonces es invitarlas a esos. Vamos a unirnos, vamos a mantener escribiéndonos, vamos a mantener en reuniones, vamos a mantener alerta de la demagogia, de la demagogia que votan los medios de comunicación, que revisemos qué nos sirve, qué no nos sirve, pero cada frase, sobre todo, hacia dónde va, hacia dónde es que le están apuntando y qué es lo que quieren. Porque es que cada vez que dan un discurso, una intervención, hay algo que están buscando ellos tras bambalinas. Entonces yo creo que aquí lo más importante es que las mujeres aprendamos a leer todos los mensajes de lo que quieren decir esos grandes patriarcados, esos grandes capitalistas y esos grandes que nos quieren mantener desconectados del círculo, del calor humano. Yo creo que llegó el momento de que nos toca así, por a foticos, amarnos y querernos mientras nos permiten abrazar. Y el día que tengamos esa oportunidad, pues las que tomen, las que fumen, las que tomen café, tenemos que tomarnos un café grande, una pola grande y un abrazo, pero hijo de madre, que recompense todos los días que nos mantuvimos aquí encerradas y por esto, o sea, algo que no se olvide jamás. Eso se tiene que quedar como tarea. Así va a ser. Vamos por eso. Mía Sori. Sori soy yo. Yo. No me acuerdo quién seguía, ¿Diel? Sí, sigo yo. No, pues yo estoy muy de acuerdo con Nini. No podemos dejarnos tampoco llenar de las negativas, ni negativizarnos, ni llenarnos de miedo, porque no podemos darnos el lujo de tener miedo, chicas. O sea, de pronto algunas de ustedes no tienen hijos e hijas, pero yo pienso que la gran mayoría de las mujeres colombianas somos madres cabeza de hogar o no, y nosotras no nos podemos dar por vencido después del COVID, ni en el COVID, ni antes, porque tenemos una responsabilidad también con otros seres y con los jóvenes y las jóvenes de este país. Entonces yo siento que, pues, no tragar entero, no llenarnos de miedo, porque la solidaridad está presente en todos los campos, no solamente con el plato de comida, que lo habíamos hablado también hace rato, no solamente con esos mercados que están llegando de una casa a la otra, y esa solidaridad ya yo no solo le mando a mi mamá, sino que le mando a mi amiga el plátano, aunque sea. No pasa eso solamente con la comida que nos alimenta el cuerpo, sino también con la que nos alimenta el alma, el espíritu y el ánimo. Entonces, tenemos que volvernos poliamorosas, y poliamorosas no lo vamos a leer en un contexto de múltiples parejas emocionales, sino poliamorosas es que hay diferentes formas de amar, diferentes formas de entregar, diferentes formas de recibir también. Y yo siento que las mujeres en ese campo tenemos unos kilómetros, miles de distancia respecto a los hombres,
Entonces yo siento que tenemos que fortalecer ese poliamor entre nosotras, esas redes de comunicación, esos círculos de sororidad no se pueden acabar, pues si en este momento la tecnología que tenemos es el Zoom, pues usamos el Zoom, pero también hay otras formas, están también de comunicarnos, de hacerle sentir a la otra que nos sirven. Nosotros podemos capacitarnos en este momento. Nosotras tenemos que emprender un camino de capacitación constante y autoformación, no solamente en el círculo, sino aportar al círculo. Entonces yo siento que esa capacidad de autoformarnos que tenemos y las mujeres que estamos trabajando en el tema político, de formación política, sabemos que si no es así no la vamos a lograr. Entonces, es un momento para aprovechar las oportunidades de formación, de formación no solo individual, sino a mi compañera que tengo enseguida, y mi compañera que tengo seguida de pronto no es mi gran amiga que vive en Bogotá, Juliana, sino que es mi vecina que vive en Arepas. Y yo puedo empezar de una u otra manera a generar un enlace de formación con ella, con esa persona que no le interesaba para nada la política, y acercarme un poco en el lenguaje a ella y de una u otra forma entenderla, porque por mujeres como ella es que también están llegando los políticos que han sido electos tradicionalmente. Entonces yo pienso que también es una oportunidad de en lo local, en lo más cercano, generar una incidencia y un impacto fuerte a través de la formación y generar también redes con esas personas que pues antes no considerábamos porque estábamos inmersas en el trabajo político con la organización, con las mujeres, y nuestra vida estaba muy afuera en la calle. Ahora pues con esta dinámica pues la vida no va a estar tan fuera en la calle. Yo pienso que uno de los desafíos más importantes que tenemos después del COVID es no dejarnos meter los dedos en la boca, mirar más allá, entender qué políticas son las que se están dando en clave de la guerra que están diciendo que hay, porque ese es otro tema que no lo tocamos, Juliana, y es la manipulación más fuerte, y es que en todas partes se habla de que estamos en un estado de guerra, y cuando los estados están en estado de guerra, todos los presidentes tienen unos poderes que nadie se imagina, generan los decretos que se les da la gana, y si quieren decir que la leche ya no va más, entonces la leche mientras estamos en guerra no va más. Entonces esas leyes y esas facultades extraordinarias que da la guerra es algo muy delicado, muy delicado, y yo creo que como comunidad sí tenemos que utilizar las tecnologías informáticas para crear unos fuertes de oposición o al menos unas barreras de contenencia de lo que puede pasar. Entonces yo no me imagino, por ejemplo, presidentes que declaran la guerra como lo que puede hacer Trump, por ejemplo, en el mundo en este momento, si a él se le da la gana, porque va a perder las próximas elecciones. Entonces aumenta el estado de guerra contra un virus que nadie ve y hace lo que se le da la gana, y lo mismo está pasando en todos los países. Entonces yo siento que hay que ser precavidas, entendernos, hablarnos y comunicarnos todo lo que sepamos. La comunicación entre nosotras tiene que ser la clave de no solamente el cambio, sino también de la contención. Y siento también que la familia puede ser fortalecida si aprovechamos para cambiar desde ya los roles de cuidado en el hogar. Esta es una oportunidad para que incidamos mucho más en las casas para cambiar esos roles de cuidado y que eso sea efectivo. Gracias, Bueno, muy feliz. súper interesante tu planteamiento del poliamor, Dieli. Me anclo en él. Y me pones a pensar y a recordar, pues, cuando hablamos del tema de la comunicación, las múltiples maneras que hay de comunicarnos. En este momento sí experimentamos una frustración al no poder tocarnos. Muchas mujeres, diría yo que la gran mayoría, somos muy del tacto, del sentir a la otra, del tocar, del abrazar, y no solo a la otra, también al otro. El estar en la cercanía y saber que hay una barrera invisible genera una frustración, pero hay que avanzar en ello, porque cuando escucho a Dieli hablar del poliamor, entonces me hace pensar que
pues nuestros sentimientos y nuestras emociones están también en un proceso de transformación. Yo creo que nosotras somos un chorro de energía vital y siempre también nos hemos comunicado a través de esa energía, de esas ondas. Entonces, ¿cómo eso que no podemos expresar a través del tocar, a través del abrazar, lo podemos expresar con la mirada, con la sonrisa, con la palabra, ¿sí? Con todo lo que implica una palabra que te bendice. Y bendecir es bien decir, ¿sí? Y eso es lo que estamos fomentando también desde los círculos, desde las redes de apoyo en salud mental. De pronto no darle tanto peso, y eso no quiere decir que no le damos importancia, sino tanto poder al miedo mediático, ¿sí?, que se está generando frente a las campañas de prevención del COVID. Yo creo que tenemos que mirarlo de una manera responsable, desde una manera consciente, pero sin generar el miedo y el pánico que los medios nos quieren sembrar. Por ahí en algún lugar escuché que el miedo abre las puertas a todo lo indeseable. Y cuando tu miedo abre las puertas a todo lo indeseable, eres débil, te haces débil. Y en el contexto que la compañera Dielina coloca la situación, entonces unos gobiernos se fortalecen, unos sistemas se fortalecen, y como una sociedad débil, ¿sí?, con un tejido social débil, desbaratado, podría afrontar esto. Todo esto para decir entonces que volvamos al amor, al reconocimiento. Creo mucho en eso. Creo mucho en el poder de la palabra, ¿sí? Creo mucho en la comunicación, desde la mirada, desde la sonrisa, desde la sinceridad del corazón, y eso así se escuche soñador, pero yo sé que funciona porque nos conecta. Alguien habló en alguna ocasión de un hilo rojo, no sé cómo es invisible y es rojo. Mi sobrino de 11 años me dijo, tía, y si el hilo es invisible, ¿por qué es rojo? No supe responderle, pero entonces se menciona pues desde una leyenda de un hilo invisible, rojo, que conecta a los seres humanos, ¿sí? Que lo llevamos atados al dedo y que no importa dónde estemos, ese hilo siempre va a estar, se encoge, se estira, pero jamás se rompe. Y la prueba de eso es que estamos aquí desde diferentes lugares del país, que estamos sonriendo y que así sea a través de esta cámara nos estamos mirando a los ojos y que en nuestro corazón está la alegría del reencuentro. Si lo estamos haciendo a estas distancias, ¿cuánto y más lo podemos hacer con nuestras cercanas y con nuestros cercanos? Yo creo que hay que aprender a abrazar también desde el corazón. Ay, gracias por las palabras de todas, muy esperanzadoras. Hay unas propuestas interesantes frente al tema del COVID. Sandy, por ejemplo, nos propone que haya cultivos comunitarios, trueques, la producción y el procesamiento de alimentos, remedios tradicionales, terapias, autocuidados con hierbas y menjurjes, compartir conocimientos, infraestructura amigable con el medio ambiente, mercados locales y las artes. Es decir, a Sandy la hubieran quemado en la época de las brujas, porque todo lo que ella propone es más o menos la razón por la que nos quemaron durante 3 siglos, que es volver a lo básico. Entonces, Sandy, una bruja más, no mentiras. Nos escribe Daya que en estos momentos, mientras nosotras estamos llenas de miedo por el COVID, nos están llenando de micos nuestra constitución en beneficio de los ricos. También creo que es importante lo que está poniendo Daya sobre la mesa, y es que en este momento el Congreso no está sesionando y es obligación del Consejo sesionar. También a que pensemos que está dejando de pasar mientras nos ponen solamente otra vez. Karina Sebe dice, Oriana Miosoris, Nini, Dielina y Juliana, excelente espacio, Dios las bendiga, aquí seguiremos firmes en las luchas. Angélica, qué espacio tan valioso, gracias. Marta Cardona, bendiciones para todas estas grandes mujeres, Marta también es de nosotras ahora.
Bueno, les agradecemos por haber estado acá. Quedan muchísimas preguntas que ustedes dejan. Yo la verdad me voy con una visión mucho más optimista de lo que está pasando, con muchas preguntas también de cómo seguimos manteniendo ya como esa llama viva de seguir formándonos. Varias mujeres proponen seguir haciéndolo a través de espacios virtuales y seguimos con la pregunta de cómo podemos disminuir esta distancia con las mujeres que no tienen acceso a Internet. Gracias a las tres por participar y te cedo la palabra, Ori, para que cierres. Bueno, agradecerles como siempre, escucharlas fortalece y alimenta el trabajo que hacemos a diario por seguir manteniendo esta red a pesar de las circunstancias actuales. Infinito agradecimiento por lo que hacen y por el espacio. Nos vemos en otra oportunidad.